Sara, ¿se pasa ahí? Bien. Sí, se ve bien. Dos. Bueno, arrancamos, chatan todos. Sí, sí. Dos. Che, bueno, por las dudas, esta clase es para los que están en quinto, pero tiene también lo que ustedes necesitan para los que están en tercero, ¿sí? Eh, Así que nada, yo les voy a decir que tienen que básicamente discrepar y no ver, o pasar cuando estén estudiando, y que tienen que ver sí o sí, ¿sí? Pero bueno, nada. Acá yo lo arranqué con unas preguntas que le hacía a los chicos de quinto. Eh, que esta hora yo o sea, lo vamos a ir viendo y bueno, también van a tener la respuesta ustedes, ¿sí? Pero bueno, en sí esto no se lo van a, no creo que se lo pregunten. Bien, bueno, escuchen. Para empezar con dislipemia, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver básicamente las estatinas, el ezetimibe, algunos anticuerpos monoclonales. Sí, tenemos que repasar esto que era todo lo de nutrición, que por ahí van a decir, no me diga, pero bueno, sí, tenemos que ver esto. En sí, básicamente, a nivel eh, de nuestro cuerpo, cuando comemos, yo siempre digo que tenemos o sea, sí, dos vías, una vía aferente hasta que llegamos al hígado y una vía eferente desde el hígado hacia toda la economía del cuerpo. Cuando nosotros comemos, ¿sí? Lo que básicamente vamos a formar a partir de, de los ácidos grasos, proteínas y fosfolípidos son los kilomicrones, ¿sí? Si se acuerdan, los kilomicrones tenían como su DNI, eran la ApoB48, ¿sí? Era como la proteína que los identificaba, a diferencia de las partículas que sintetiza el hígado, que es la ApoB100. Y después se encontraba con otras enzimas, que las que más nos interesa son la ApoE y ¿cómo es? Y la ApoC2, ¿sí? Bien, entonces básicamente nosotros formamos kilomicrones. Estos kilomicrones llegan a la circulación a partir de la siguiente manera, a partir de la siguiente manera, ¿sí? Nosotros comemos, llega todo al intestino, en el enterocito se forman los kilomicrones, ¿sí? Básicamente entran por medio de este canal, que está acá, en la luz intestinal, a ver si se ve el mouse, sí, joya. Entran acá por este canal, al enterocito, la CAT y demás, con ácidos grasos, triglicéridos y éster de colesterol, forman los kilomicrones, ¿sí? Desde ahí, ¿qué pasa? Básicamente se absorben por todos los vasos linfáticos y estos terminan, si se acuerdan un poco de anato, van a terminar en todo lo que es el conducto torácico, ¿sí? Por medio del conducto torácico van ascendiendo y terminan desembocando a nivel venoso, ¿sí? Y es ahí como llegan a la circulación. Desde allí van a ir llegando al hígado. Pero en ese caminito, ¿sí? Lo que va a suceder es que los kilomicrones pasan de ser grandotes a ser chiquititos. ¿Por qué? Porque los van escindiendo. ¿Y quién es la que más lo escinde? Es la lipoproteína lipasa, que es activada por la ApoC2, ¿sí? Esta básicamente lo que hace es que a nivel de los capilares, ¿sí? Se empiecen a tener parte de esos triglicéridos, se empiezan a ascindir y las células lo empiezan a agarrar, ¿sí? Ahí ven cómo los ácidos grasos van al tejido adiposo en forma de triglicéridos, o sea, que es básicamente la forma que tenemos de almacenar los ácidos grasos, o al tejido muscular, ¿sí? Donde hacen una oxidación y pueden tener energía, ¿sí? Bien. Entonces, empezamos con un kilomicrón grandote, con una partícula grandota, y a partir de ello la vamos descendiendo gracias a estas apoproteínas que ejercen estas funciones. Y terminamos con un remanente, que si bien el remanente son ésteres de colesterol, la misma ApoE, que esa nunca se va a ir porque es como les decía el DNI de esta partícula, y la ApoE. La función de la ApoE, ¿sí? Es básicamente servir como receptor, ¿sí? La ApoE eh, permite que el hígado capte todos los remanentes de kilomicrones, ¿sí? Eh, para el receptor que tiene, que es el LRP. O sea, este receptor que está acá se denomina así, ¿sí? Entonces el hígado lo capta. Una vez que lo capta, el hígado ¿qué hace? Agarra y empieza a formar partículas
que son las que nosotros, algunas las analizamos en los análisis, y que van de mayor a menor densidad. Lo mismo que pasa con los kilomicrones, pero esta vez lo forma ligado, ¿sí? Pasamos de VLDL a IDL, y de IDL a LDL, ¿sí? Por el mismo proceso, ¿sí? Son partículas que tienen, en este caso, su DNI es el ApoE100, digo yo, también van a tener la ApoC2 y el ApoE. Pero bien, ¿qué pasa con esto? Básicamente, estas partículas, lo que va a suceder es que actúa también la lipoproteína lipasa a nivel de los capilares y demás, y ocurre lo mismo, ¿sí? Pero la molécula que termina quedando de la acción de la lipoproteína lipasa, y ahora vamos a ver de la HDL, termina siendo la LDL, que la LDL, si la ven, no tiene receptores, no tiene ApoE, ¿sí? Me acuerdo que la profesora, ahora no me sale el nombre de primero, que explicaba esto en nutrición, decía que la LDL per se no es mala, sino que básicamente lo que pasa con la LDL es que no tiene receptores de ApoE para que el hígado la pueda captar, ¿sí? Entonces, ahí está el problema de que la LDL queda en circulación, ¿sí? Y que a diferencia de no tener receptores para el hígado, tienen en cambio receptores para todos los tejidos. Y el problema es ese, que nosotros, la LDL se puede meter y oxidar en varios tejidos, y ahí está el problema y la inflamación que genera. Entonces nosotros lo que no queremos primero es que no esté libre, porque empieza a dar vueltas por todos los vasos sanguíneos, y a nivel endotelial termina produciendo oxidación e inflamación, y eso termina generando aterosclerosis, no arteriosclerosis, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Arteriosclerosis es una cosa, aterosclerosis es otra. Pero termina generando aterosclerosis, que es lo que ustedes conocen como la placa de ateroma, que acuérdense que siempre es subendoterial. Eh, eso es lo que después nos trae otras consecuencias, ¿sí? Pero bien, ¿qué es acá lo que sucede y lo que sí queremos, y como la buena partícula, y que me interesa que repasemos la función, es lo de la HDL, ¿sí? La HDL es una partícula que es producida a partir del colesterol, ¿sí? Y la misma, de lo que se encarga básicamente, es de hacer lo que yo les pongo acá, el transporte inverso de colesterol. Si bien lo que hace el HDL es básicamente sacar de los kilomicrones y de estas partículas intermedias, o IDL, en este caso, bueno, VLDL, que después quedan en IDL, ¿qué es lo que le hace? Básicamente saca el colesterol libre intracelular, ¿sí? Y se lo lleva a ella, y a partir de eso le da triglicéridos. Entonces, lo que le va a decir básicamente ¿cómo es? A estas partículas es, che, mira, básicamente yo te voy a dar, en este caso, esteres de colesterol que están libres, porque a vos ahora te va a agarrar el hígado, le dice a la VLDL, a la VLDL que posteriormente queda en IDL, ¿sí? Pero dame los triglicéridos. Entonces, vas a ser una partícula de menor densidad. ¿Por qué? Porque le saca los triglicéridos, pero a su vez es muy bueno lo que hace, porque le está dando colesterol que después lo termina captando el hígado, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos, que haya menos colesterol circulando libre por todo esto que le explicaba antes, ¿sí? Eso es básicamente lo lo que termina produciendo el HDL. Bien, seguimos. Entonces, un poco de lo mismo, pero con otro grafiquito. Y, bueno, esto también es lo mismo para que dejé acá, si alguno quiere repasar, las partículas y las apoenzimas nada más. Bien. Lo mismo. Bien. A mí lo que me interesa también, que se acuerdan, esto viene de lo blanco, que la síntesis de los receptores de LDL, ¿sí? O sea, es regulable, y que básicamente cuando aumenta el colesterol intracelular se inhibe la producción de receptores, ¿sí? Esto es básicamente por lo que nosotros vamos a agarrar y vamos a disminuir la producción de colesterol intracelular con algunos fármacos, ¿sí? Para que aumenten estos receptores y se puedan captar y dejemos de que estén en circulación libre, ¿sí? Recuerden que el LDL tiene receptores en todas las células, ¿sí? Bien. Ahora vamos con las dislipemias. Vamos a ver que la definición en sí de dislipemias es un trastorno del metabolismo lipídico que puede ser ocasionado por un aumento en la síntesis o un retardo en la degradación de las lipoproteínas, ¿sí? O sea, básicamente, si tenemos un déficit de lipasa hepática o de lipoproteína lipasa que se encarga de la degradación de estas partículas, va a haber una dislipemia. Si tenemos alguna alteración en la HDL, vamos a tener una dislipemia. Si tenemos alguna alteración también en la lipoproteína lipasa que se encarga de los kilomicrones, también vamos a tener una dislipemia, ¿sí?
Si tenemos alguna alteración en la ApoE, también vamos a tener una dislipemia, ¿sí? Es como, nada, no es un repaso al pedo, como siempre les digo, lo de fisio, sino todo tiene un porqué. Bien, acá lo que ustedes le van a, les sirve a los chicos de tercero, básicamente el perfil lipídico, ¿sí? Esto es lo que tiene un perfil lipídico, colesterol total, LDL, triglicéridos y HDL. Y acá tenemos la formulita de este muñeco, Friedenwald, que básicamente está buena. ¿Por qué? Porque en algunos casos las obras sociales no les autorizan la LDL. Entonces, con esta formulita, colesterol total y HDL con los triglicéridos, podemos calcularlo, ¿sí? Esta sí igualmente no sirve en estos casos, ausencia de ayuno previo, LDL muy bajo, hipertrigliceridemia. Bien, otra cosa, y para sacar un poco de mitos, no sé si ustedes más de una vez han escuchado que si se van a sacar sangre y le van a pedir un perfil lipídico, tenés que estar en ayuno. Bueno, eso, la Sociedad Argentina de Lípidos, que es a partir de lo que está hecho este PowerPoint, básicamente dice que solo se realiza ayuno de 10 horas previo a la extracción de sangre en estos casos. O sea que, básicamente, hacer ayuno previo antes de un análisis, si no tenés esto, es arasa. ¿Sí? Bien. Triglicéridos, más de 440, se hace ayuno de 10 horas, a tener alguna hipertrigliceridemia conocida, se hace ayuno de 10 horas, al iniciar tratamiento que generen postpancreatitis, también por lo mismo, o cuando se requiere ayuno por otro motivo, ¿sí? No tomar alcohol 24 horas antes y no suspender la medicación hipolipomiantes, ¿sí? O sea, esto es por ahí, capaz les sorprende a algunos, pero sí, básicamente ayuno en estos casos solamente y en los demás no. Bien, la etiología de las dislipemias pueden ser primarias, como ustedes ya saben, o secundarias, ¿sí? Las primarias son estas. A mí lo que más me interesa igualmente que les quede, que yo no creo que les pregunten esto, si ven, básicamente pueden ser solas de LDL, pueden ser solas de triglicéridos o mixtas, ¿sí? O sea, se combinan las dos. Me interesa que se queden con esto, o sea, cuando ustedes sospechan que una persona puede tener una dislipemia primaria, y es cuando ustedes agarran una hoja de análisis, o sea, el laboratorio de la persona, y ven que el colesterol es más de 300. Los triglicéridos más de 400. Tiene elevados los dos, hay antecedentes familiares de primer grado de cardiopatía isquémica precoz, ¿sí? Antecedentes familiares de dislipemia, el arco corneal o los santomas tendinosos, ¿sí? Ahí es cuando, o sea, a mí me interesa que se queden con esto porque es cuando van a sospechar, ¿sí? Una dislipemia primaria. Después, esto es lo mismo, pero bueno, esto básicamente es un algoritmo, o sea, es un score que plantea la Sociedad Europea en el consenso de dislipidemias para predecir también lo mismo. Es por puntaje, pero si se fijan es un poco lo mismo. Que tenga la paciente niveles altos de LDL, que en la exploración física tenga los santomas tendinosos o el arco corneal antes de los 45, pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular prematura, varones menores de 55 y mujeres menores de 60, paciente con enfermedad cerebro, o sea, que se haya infartado o haya tenido un infarto agudo de miocardio, o que tenga ¿cómo es? Una enfermedad vascular periférica, pero que sea prematuro, lo mismo, ¿sí? Familiar de primer grado que tenga lo mismo, los santomas, o, bueno, básicamente antecedentes de lo mismo, si tienen un tío o un hermano o algo que pase de esto, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Ojalá que no tengan. Bien, bueno, eso. Después, básicamente acá las tenemos, ¿sí? Esta es la más frecuente, si se fijan. La hipercolesterolemia familiar combinada, una en cada 100 o 200, la segunda y la tercera. Ya está, no se sepan más que nada que... Es más, esto, los de tercero, si quieren no se lo pueden ni saber, o sea, esto saltéenlo nomás, ¿sí? Pero bueno, es para que sepan que hay tanto dislipemias primarias como cualquier enfermedad, está la primaria y los secundarios, ¿sí? Los de quinto, bueno, nada, nadie se lo va a preguntar, lo hacemos preguntar a alguien de endocrino. Me interesa que sepan más cómo sospechar una dislipemia primaria que se sepa la patología en sí. Lo mismo, pero con la patogenia y, bueno, prevalencia y demás, ¿sí? Y las causas secundarias, que por ahí esto sí les chico de tercero, para que les quede. Fármacos, colestasis, el hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, la diabetes, pacientes con HIV, el lupus, la artritis psoriásica y la artritis reumatoide, ¿sí? Las colagenopatías, si se ven un poco acá, básicamente igualmente esto capaz, bueno, aumenta los dos del hipotiroidismo, si esto está mal, hay que agregarle acá otro palito más. De hecho, el hipotiroidismo suele dar a veces más aumento de triglicéridos que de colesterol. Síndrome nefrótico, esto ustedes ya lo van a ver, ¿sí? Enfermedad renal crónica, la diabetes, la obesidad, como ya estuvimos viendo, ¿sí? El síndrome de Cushing, ¿sí? Bien.
Eh, los fármacos, ¿sí? Acuérdense de las tiazidas, los betabloqueantes, como yo les venía diciendo en la clase. Siempre tiazidas, betabloqueantes. Eh, ¿Qué más? Los glucocorticoides, ¿sí? Después, bueno, ya vamos a ver en las otras clases los antipsicóticos, pero siempre se llevan puesto todo el perfil lipídico, ¿sí? Suelen aumentar los triglicéridos, disminuir la HDL y aumentar un poco el colesterol, ¿sí? Bueno, los anticonceptivos también. Bien, eso. Esto por ahí está bueno, que lo tengan en cuenta. Los de quinto, bueno, obviamente, ustedes. Bien, entonces básicamente nosotros cuando tratamos la dislipemia, ¿cuál es nuestro objetivo? Reducir la LDL, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha información y mucho respaldo de que si disminuimos la LDL, disminuye el riesgo cardiovascular y por ende la incidencia de episodios cardiovasculares, ¿sí? Bien. La duración del tratamiento es mantenida sin suspensiones innecesarias, ya que el efecto de los fármacos sobre los niveles lipídicos es reversible, ¿sí? Entonces, una vez que arranca el tratamiento es de por vida. Perfecto. Bueno, esto queda de teoría, ¿sí? Pero básicamente es ver, o lo que dicen las guías es, mira, disminuimos tanto de LDL, ¿sí? Y se asocia a una reducción del 22% en la incidencia de episodios coronarios graves. Y acá les pondré paréntesis y acá hace referencia. En fin, esto para los de quinto, interesante, para ustedes de tercero, no, ¿sí? También los de quinto le embola esto, sin embargo, este beneficio no ha sido categóricamente observado en algunas situaciones, pacientes con mayores de 80 años, pacientes con insuficiencia cardíaca en estadios avanzados, pacientes con insuficiencia renal y demás, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos, básicamente esto es lo que más me interesa que se lleven, lo de tercero, son las estatinas, ¿sí? Las estatinas básicamente de lo que se encargan es de inhibir de manera competitiva, pero reversible, ¿sí? Por eso el tratamiento, como les repito, no se interrumpe nunca, es la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, ¿sí? Entonces, al inhibir este proceso en la síntesis de colesterol, es un proceso más, ¿sí? Acuérdense que el colesterol va de mevalonate a escualeno y después formamos el colesterol per se. Eh, Vamos a disminuir el colesterol intracelular y por ende vamos a aumentar los receptores para LDL, ¿sí? Disminuyendo así todos los niveles de colesterol plasmático. Es lo que yo le explicaba al principio de fisios, que básicamente, acuérdense que los receptores de LDL en las células y en las membranas plasmáticas es inversamente proporcional a la concentración de LDL que yo tengo eh, a nivel intracelular, ¿sí? Entonces, por eso nosotros inhibimos la síntesis de colesterol a nivel intracelular. Tienen un tiempo de vida media de unas 3 horas y Rosu y Arto tienen un tiempo de vida media bastante prolongado, ¿sí? Bien, tema de metabolismo. Ustedes saben que dentro de las citocromos P450 hay varias isoformas, ¿sí? La mayoría de fármacos se metabolizan por la citocromo 3A4, ¿sí? Eso estamos de acuerdo, no hay con qué darle, es así. Pero después tenemos algunos fármacos que nos vamos a encontrar con que utilizan otras vías, ¿sí? Bien. Yo acá les pongo, esto es una mnemotecnia, ¿sí? Es básicamente un grupo farmacológico dentro de los cuales yo englobo, que son los siguientes. Lovastatina, simvastatina y artovastatina, si se fijan, se metabolizan por esta. Por eso yo digo que son las. L de lovastatina, A de atorvastatina y S de simvastatina. Entonces yo así me acuerdo que estas tres van por esta vía, ¿sí? Capaz les sirve. Pero tenemos otra que usa la ROSU, que es la CYP129. Quédense con la ROSU nomás, ¿sí? Estas están empezando a entrar al país, la PITA ya está, creo. Pero bueno, quédense con la ROSU. Entonces, ustedes tienen que saber que dentro de las citocromos P450 que utiliza el hígado para metabolizar, ¿sí? Hay 3 estatinas, como la misma recién, que van por la CYP3A4, que es las vías más frecuentes, en la que se metabolizan también un montón de fármacos, pero después hay otra más exclusiva, que usan algunos, que en este caso se la lleva la ROSU, ¿sí? Después la excreción, como les digo, renal 10% y biliar 60-90%. Pero bueno, ahora vamos a darle un porqué a esto del que yo les hincho con el metabolismo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucede? Después vamos a ir a los efectos. Como yo les digo, la CYP3A4, ¿sí? Primero, se metabolizan un montón
de fármacos por la misma, y segundo, hay fármacos que se encargan de inhibir la acción de ella, y otros de inducir esta enzima. Entonces, si yo le induzco, hago que el tiempo desde semivida sea menor de esta estatina que vos estás consumiendo, porque estoy haciendo que se metabolice más. Entonces, menos efecto. Los inhibidores, todo lo contrario, aumenta el efecto porque se metaboliza menos, ¿sí? Bien, ese es el problema. Y además hace interacciones farmacológicas con otros fármacos. Entonces, si yo aumento la semivida del fármaco, ¿cuál es el problema? Que pueden aumentar la cantidad de efectos adversos, ¿sí? Entonces, es por eso que la ROSU es bastante interesante darla en pacientes que tienen riesgo de, ahora vamos a ver los efectos adversos, pero más que nada de rhabdomiólisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con mucho riesgo de rhabdomiólisis y le estoy dando las que van por la vía de la CYP3A4, ¿sí? Es muy probable que ante ante un médico que se cuelga y le termina dando algún fármaco que, fíjense, son un montón, que interfieren en el metabolismo de la misma, puedan aparecer estos efectos adversos, ¿sí? Entonces, por eso también lo que tiene la ROSU, ¿sí? Es esto. Son muy pocos los inhibidores de esta enzima, ¿sí? De esta citocromo, perdón, que se encarga del metabolismo de la misma. Pero bueno, también por eso es más caro, ¿sí? Bueno, acá tienen básicamente los chicos de quinto, acuérdense, la Sociedad Argentina de Lipio en su consenso lo que dice es que no asociemos los fibratos, ¿sí? Genfibrosil con estatinas, ¿sí? Está contraindicado. Bueno, nada, por esto que les venía diciendo, en este caso aumenta las concentraciones plasmáticas. Es muy frecuente igualmente de ver, ¿eh? O sea, es impresionante cómo hay, o sea, pasa esto y las guías están diciendo, che, no lo hagas, y los médicos lo hacen, o sea, es como, dale. Pero bueno, vamos a lo que me interesa ahora que se queden ustedes. Acá tienen básicamente los efectos, tenemos los efectos propios de las estatinas, ¿sí? Y los pleiotrópicos de las estatinas. Básicamente los efectos pleiotrópicos de los fármacos son efectos que no se dan en el momento, ¿sí? Que son, por decirlo así, indirectos y que llevan más tiempo que se den. Por ejemplo, la insulina tiene un mecanismo de acción de esa misma manera, ¿sí? Tiene efectos inmediatos y que son propios, que se dan, básicamente ayer los vimos, es la translocación del GLUT4, lo inmediato, a nivel celular, más que nada tejido adiposo, músculo esquelético y demás, pero después tenemos efectos indirectos que llevan más tiempo, que se dan por la transcripción de genes y demás, que bueno, esos serían por ahí los pleiotrópicos, forma que encuentro así en criollo para explicárselos. Entonces, el efecto propio, ¿sí? Tenemos una reducción dosis dependiente de los niveles plasmáticos de colesterol total, LDL y triglicéridos, ¿sí? También disminuyen los triglicéridos, y un discreto aumento de los niveles plasmáticos HDL, ¿sí? La disminución entonces de la LDL aumenta cuando las estatinas se asocian al ezetimibe o secuestrante de ácidos biliares que activan la hidroximetilglutaril reductasa o con inhibidores de la PCSK9. Bueno, eso ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, quédense con eso, ¿sí? Es el principal mecanismo de acción. Disminuimos o afectamos esta actividad, esta enzima encargada de la síntesis de colesterol intracelular. Disminuimos la cantidad de colesterol intracelular porque sabemos que es inversamente proporcional a la cantidad de receptores LDL. Entonces, aumenta la cantidad de receptores LDL en las células, nosotros captamos más LDL y queda menos LDL circulando en el lecho, que es lo que queremos, ¿sí? Bien, después tenemos los periotrópicos, después leanlo, pero bueno, básicamente son todos efectos benéficos, ¿sí? Más que nada que se encargan, tienen mucho a nivel de disfunción endotelial, ¿sí? Ustedes, y por ahí a los de terceros se acuerdan que la angina estable e inestable, que es lo que le decía Hernán, que es una es estable y la otra es inestable porque la placa de ateroma es inestable y estable, bueno, valga la redundancia, la estable, ¿no? Bien, bueno, las estatinas se encargan un poco de decir, estabilizamos la placa de ateroma, ¿sí? Tratan de volver esa placa estable, ¿sí? Uno de los grandes efectos. Bien. Bueno, según intensidad, los chicos de quinto por ahí, básicamente cambia, o sea, esto después vamos a ver, se da según el riesgo cardiovascular, es la intensidad y la selección de las estatinas, ¿sí? A los de tercero esto no les interesa, no se preocupen. Bueno, nada, intensidad alta, si bien aumenta la atorvastatina, se duplica la dosis, ¿sí? De 20 a 40, la ROSU de 20 pasa en la intensidad moderada de 10. Se duplica las dosis, ¿sí? Si quieren, fíjense, capaz seguro tiene algún familiar que consume estatinas, fíjense de última la intensidad según la dosis que tiene, y capaz así no se lo olviden, ¿sí? Bien. Bueno. Efectos adversos, ¿sí? Malestar gastrointestinal, todo, como les digo, todos los fármacos producen náuseas, vómitos, flatulencia, diarrea, ¿sí? No hay con qué darle. Ayer vimos uno. ¿Cuál era el que más producía malestar gastrointestinal que vimos ayer? De los antidiabéticos orales, ¿se acuerdan? La metformina. Bien, 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 bien. Bueno.
A nivel neurológico, cefaleas, mareos, parestesias, puede haber, más que nada parestesias, mareos, ¿sí? Algo de cefalea, y bueno, yo acá les pongo en negro esto porque la clase la doy en vivo con los chicos, ya estoy ahí en el aula con los de quinto. Bueno, nada, el libro, el Velázquez, uno de los factores que puso fue Sueños Vividos, ni idea qué son, lo resalto en sí para reírnos. Después, bueno, puede haber algún rash cutáneo, ¿sí? Después tenemos la hepatotoxicidad, ¿sí? Bueno, nada, 1 o 2% de los pacientes se produce esto. Van a encontrar un aumento de la GOT, de la GPT, no mucho más. Después tenemos la aparición de nuevos casos de diabetes mellitus, miopatías y alopecia. Sí, tema de aparición de nuevos casos de diabetes mellitus. Van a ver que puede ser este efecto, pero bueno, que las estatinas supuestamente son disglucémicas, ¿sí? Igualmente, esto es algo que se llama el ND, es el número necesario es el número necesario a tratar, o básicamente lo que te dice es de cada 255 personas que yo le doy estatinas, una hace disglucemia y puede terminar con diabetes. En sí, las estatinas, lo que se sabe es que no produce, o sea, es muy bajo, ¿sí? Esto es mucho, esto es muy alto. O sea, cada 300 personas casi una que aparezca, pero las estatinas en sí no producen diabetes per se, ¿sí? Por las dudas, no van a producir diabetes. Sino lo que pasa es que las personas que son predispuestas o que ya están teniendo glucemias alteradas, ¿sí? Entre 110 y 126, pueden evolucionar a tener valores por encima de 126, ¿sí? Pero no es que producen diabetes por las dudas, ¿sí? Después lo otro que más me interesa y de lo que yo les hablaba hoy es el tema de las miopatías, ¿sí? La mialgia presenta una incidencia que varía entre el 2 y el 7%, ¿sí? Dolor muscular, mialgia. La frecuencia de la miositis oscila entre el 1 al 5%, y la rhabdomiólisis se ha descrito entre el 0,01 al 0,05% de los pacientes que reciben monoterapia con estatinas. Es bajísimo, ¿sí? La rhabdomiólisis, que es el estadio más avanzado, ¿sí? Desde la miositis, es muy baja, ¿sí? Y que es lo que más miedo nos da. Puede dar alopecia. ¿A qué me refiero con esto? Y vamos a hacer un repasito por las dudas. Miopatía, dolor muscular, ¿sí? No hay inflamación. Entonces no va a haber ninguna enzima elevada porque no hay disrupción de la membrana plasmática y por ende no se puede escapar nada de lo que hay dentro de las células, ¿sí? Eso es lo que deben haber visto en enzimología clínica, ¿sí? Mialgia, perdón, esto es afección, sería una enfermedad, cualquier enfermedad del músculo. Mialgia es un dolor muscular, como les decía recién, pero sin elevación de la CK, ¿sí? Porque hay dolor muscular, pero no hay inflamación, ¿sí? O sea, dentro de miopatía englobamos todos estos tres, ¿sí? Después tenemos miositis, que ya hay inflamación, ¿sí? Tenemos dolor más elevación de CK, porque ya hay disrupción de las membranas plasmáticas de la célula, ¿sí? De los miocitos. Y después tenemos la rhabdomiólisis, que es como el estadio de expresión más grave, para que se lo imaginen, de una miositis. ¿Qué es lo que pasa con la rhabdomiólisis? Son niveles de CK más de 10 veces por encima del límite superior normal, ¿sí? Asociado a insuficiencia renal, ¿sí? Junto con la presencia de síntomas. Quédense con eso. Para los chicos de quinto, después lo vemos. Bien, interacciones. Recuerden que todas las estatinas, excepto la rosuvastatina, se metabolizan por la citocromo P450, 3A4, ¿no? Las mismas comparten esta misma vía de metabolización con los siguientes fármacos, por lo que ante un paciente con riesgo de miopatía no farmacológico, y además con consumo de alguno de estos fármacos, sería interesante la utilización de la rosuvastatina para evitar el riesgo de miopatía. Bien, tenemos entonces riesgo de miopatía no farmacológico, que son todos estos, y tenemos riesgo de miopatía farmacológico. Mírense con la cantidad de fármacos que pueden interaccionar por esta vía, como yo les decía, las estatinas, y el quilombo que se puede armar por más riesgo de rhabdomiólisis, que aún así es bajísimo, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Bien, después lo leen, yo les paso el pavo. Bien, lo que ya les mostré acá, y bueno, esto después lo veo con los chicos de quinto y demás, yo soy pasante ahí en endocrina, así que esto lo vamos a charlar, no quiero perder el tiempo acá con ustedes, esto saltéenlo, ¿sí? Eh, También, bien, vimos estatinas entonces, ¿sí? Repasito rápido de estatinas y para que nos quede. Se absorben en el intestino delgado, se unen muy altamente a proteínas, por ende se metabolizan a nivel hepático y la eliminación es muy baja a nivel renal, es más que nada a nivel biliar. ¿Sí? El mecanismo de acción ya lo tenemos, inhiben la hidroximetil, glutaril, CoA reductasa y hacen lo que ya les expliqué. Los efectos adversos, lo que más me interesa que se queden es con que pueden producir, o sea, son disglucémicos, más que nada a nivel gastrointestinal, generan malestar gastrointestinal, mareos, parestesia, neuropatía periférica puede haber, las miopatías, o sea, el mayor miedo de todos es la rhabdomiólisis. Con esos tres me conformo y a lo que más le interesa a los profes que ustedes le digan. Y ahora vamos con otro, ¿sí? Este fármaco inhibe la absorción de colesterol, es el ezetimibe. Está pasando que ya el ezetimibe viene a veces viene en dual, en una pastilla, ¿sí? Con estatinas, ¿sí?
vienen juntitos. Frecuente ver ya combinaciones. Absorción, intestino delgado, lo mismo que las estatinas, unida a proteínas altamente, metabolismo hepático, y también se elimina por vía biliar, son casi iguales en farmacocinética. Este lo que va a hacer es inhibir la proteína NPC1L1. Bien, ¿dónde estaba esta? Es la que yo le mostré hoy, no se las nombré porque quería. Es esta que está acá, que vimos hoy, en la formación de los kilomicrones, ¿sí? Es esta. Uy. Básicamente no hace que haya kilomicrones, entonces como no hay kilomicrones, va a ser menor también la formación de VLDL, IDL y así LDL, ¿sí? Bien, nada, ahí la importancia de que siempre repasemos lo fisiológico. Entonces, inhiben esa, ¿sí? Que se va a ubicar en la membrana del borde del cepillo de los enterocitos del yuyo, disminuyendo así la absorción intestinal de colesterol sin modificar la absorción de vitaminas liposolubles, triglicéridos o ácidos biliares, ¿sí? Bien, nada, va a disminuir la expresión de receptores de LDL en los hepatocitos, disminuye los niveles plasmáticos de LDL, ¿sí? A la vez que aumenta la expresión de hidroximetilglutarico reductasa y demás. Bueno, me interesa que se queden con eso del mecanismo de acción, no más, ¿sí? Lo mismo acá, les muestro. Efectos adversos, muy poquitos, sí, interesante eso, tiene muy pocos efectos adversos, muy pocas interacciones, por eso es un fármaco que nos gusta tanto y que está muy bueno, ¿sí? Combinar, ¿sí? Bien, después tenemos, acá me tapa, a ver, ¿cómo se va esto acá arriba? Está tapando esto negro, bueno, ahí está. Después, los inhibidores de la PCSK9, ¿sí? El alirocumab y el evolocumab. Bueno, nada, lo mismo, para romper las bolas, son anticuerpos monoclonales, sí, pero que se producen mediante tecnología de ADN recombinante en células ováricas de Hunter chino. Bueno, nada, pelotudeces que dice el libro de fármacos para reírnos un poco. Se quedan con que son anticuerpos monoclonales. Sí, todo lo que termina en CUMAP, o MAP en realidad, todo lo que termina en MAP, ¿sí? Para lo de tercero, suelen ser anticuerpos monoclonales, ¿sí? Son drogas caras porque se producen por una tecnología bastante cara, ¿sí? Administración subcutánea. ¿Qué fármaco vimos ayer que se administra subcutáneo? La insulina. Bien, ¿y cuál más? Los que terminan en. Yo te digo un nombre y vos me decís qué grupo es, ¿eh? ¿Sí o no? Podemos hacer el intento, pero yo no sé si me va a salir. O pará, te digo el grupo y capaz que a vos se te ocurre alguno. Los agonistas de GLP-1. ¿Te acordás de alguno? La sixagliptina. Six. ¿Cuál? Sixagliptina. Ajá. ¿Te acordás que. Me hiciste confundir a mí, pero si no me equivoco, sixagliptina termina en tina y terminan en. Los otros terminaban en tina. Teníamos Lexinatide. Uy, a ver, pero si no me equivoco es un DPP4. La Sixa. La saxagliptina. Vidagliptina, sí, es un DPP4. Los GLP-1 tienen el Exenatide. ¿Cuáles más? ¿Se acuerdan los otros? La liraglutida. Bien. ¿Y alguno más? Igual con el que sepan esos ya estamos de 10. Tranca, ¿eh? O sea, miren yo que lo vengo también viendo y lo vengo repitiendo, o sea, lo que cuesta aprenderse a veces los fármacos de memoria, ¿sí? Básicamente, para que se acuerden, todos los GLP-1 y lo que a mí me ayuda, y por eso a mí al toque se me prendió un poco la lamparita, ya que repasamos, terminan en TIDA, y los inhibidores de P4 terminan en TINA, ¿sí? Bueno, eso a mí por lo menos me ayuda un montón, y bueno, nada, capaz que le sirve. Pero bien, 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 re bien. Tiempo nomás, es repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y después va a salir. Bien, bueno, estos, ¿cómo funcionan? Administración subcutánea, como ya vimos, no son proteínas, son hidrosolubles y por lo tanto el metabolismo no es hepático y la excreción no tiene eliminación renal. Básicamente estos fármacos lo que hacen es unirse a esta proteína, la PCSK9, ¿sí? Que impiden su unión a las LDL circulantes y a los receptores de LDL, ¿sí? Básicamente, a nivel de fisio, ¿qué hace esta proteína, la PCSK9? Se sintetiza por los hepatocitos, la misma pasa a circulación y se une a los receptores de LDL. Se encarga de escindirlos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos?
si nosotros nos interesa que haya más receptores de LDL y eso lo obtenemos de una forma inhibiendo la síntesis de colesterol intracelular, también queremos que el tiempo de vida media de estos receptores aumente. Entonces lo que vamos a hacer es inhibir la enzima que se encarga de degradarlo, ¿sí? En este caso de la PCSK9, ¿sí? Bien. Acá tienen, ¿sí? Mecanismo de acción, la PCSK9 se encarga de formar un complejo, básicamente, con los receptores LDL y introducirlo nuevamente a nivel intracelular. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos es inhibirla y hacemos que aumente el tiempo de vida media de estos receptores y por ende que se siga captando más colesterol, LDL. ¿Sí? Bien, eso. Y el efecto, bueno, lo mismo, todas tienden a producir una disminución de la LDL, aumentan la HDL en lo posible y también disminuyen los triglicéridos. Efectos adversos son muy pocos, ¿sí? Más que nada en el sitio de inyección, así que genial. Para que se den una idea, los únicos efectos adversos que tienen que saber hasta ahora son los de los estatinas, porque las demás casi no tienen, ¿sí? Después tenemos los secuestrantes de ácidos biliares, colestiramina, colestipol, ¿sí? Bueno, nada. Estos se encargan básicamente de agarrar se unen a los ácidos biliares, que están cargados negativamente, y forman complejos para que no se absorban, ¿sí? O sea, básicamente es como, si viene después, las alfa-glicosidasas que actúan en el intestino, en la diabetes, hacen un poco lo mismo. Quédense tranquilos, igualmente, como les dije, esas no son relevantes en diabetes, no se manejan a los pacientes con esos fármacos. Y bueno, básicamente esto es más para lo de quinto, pero fíjense cómo según el riesgo cardiovascular uno cambia la intensidad de la estatina que damos, ¿sí? Nada más. O sea, esto a ustedes, lo de tercero, no les interesa, nadie se lo va a preguntar, así que quédense tranquilos. Para los de quinto después lo hablamos en la clase. Bien. Entonces, resumiendo, bueno, siempre a una persona con dislipemias, modificamos siempre el estilo de vida saludable, que bueno, guitarra a todos porque bueno, básicamente zaraza o chamullen con el estilo de vida saludable y que coma bien y demás, aunque en estos casos, en las dislipemias per se, no es muy relevante el cambio que genera este cambio de estilo de vida con la cantidad o la proporción de colesterol que se puede reducir, ¿sí? Acá los fármacos tienen bastante incidencia en esto, a diferencia de la diabetes, que el cambio en el estilo de vida es verdaderamente significativo y puede llegar a la persona, así es muy estricta y cambia muy bien sus hábitos, a disminuir muchísimo la hemoglobina glicosilada y mantenerse muy bien controlada simplemente con fármacos orales y su cambio en el estilo de vida, ¿sí? Bien, después lo otro que tenemos son los fibratos, ¿sí? Distribución, bueno, la absorción es a nivel del tracto, distribución unidad de proteínas también, metabolismo hepático, que se encargan de hacer los fibratos. ¿Se acuerdan ayer cuáles eran los agonistas de los PPAR gamma que vimos en diabetes? Sí, de los PPAR gamma, puestos PPAR alfa. ¿Cómo se llamaban? Que había uno solo, yo les había dicho. Acuérdense, era el grupo de los sensibilizantes a la insulina, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahí teníamos la metformina y las tiazolidindionas, ¿sí? Dentro de las tiazolidindionas teníamos la pioglitazona y la rosiglitazona. Esos eran los que básicamente eran agonistas del PPAR gamma, ¿sí? Bueno, en este caso ahora los fibratos que estamos conociendo ahora son los agonistas de la isoforma alfa de los receptores PPAR, ¿sí? De estos receptores nucleares. Y básicamente como veíamos también ayer, se encargan estos receptores nucleares de modular la expresión de diversos genes, en este caso implicados en el metabolismo lipídico, los PPAR gamma más que nada a nivel del metabolismo glucídico y algo del lipídico. Mediante este efecto van a producir la expresión de la lipoproteína lipasa, ¿sí? Que acuérdense que es la que se encarga de degradar tanto los kilomicrones como las partículas que secreta el hígado, ¿sí? Las VLDL. Luego, acuérdense que siempre los van volviendo más chiquitos, aumenta la presión de transportadores de ácidos grasos y que sean captados por los hepatocitos, y aumenta la actividad de la acetil-CoA sintetasa, ¿sí? Que básicamente es la que se encarga de regular la esterificación y posterior utilización de estos ácidos grasos en la producción celular de energía y aumentar la beta oxidación. Básicamente, acuérdense que degradan triglicéridos, o sea, hace que haya menos triglicéridos porque es el proceso catabólico, la beta oxidación de los mismos para que uno obtenga energías a partir de ellos. ¿Sí? En resumen, produce una disminución de kilomicrones, síntesis de triglicéridos, secreción hepática de LDL y aumenta el catabolismo de los mismos, de los triglicéridos. ¿Sí? Bien, efectos adversos, poquitos, ¿sí? También alteraciones intestinales, un poco de prurito, exantemas, pero bueno, nada, por ahí lo más relevante que pueden dar la anemia, leucopenia, no mucho más, ¿sí? Y bueno, esto de que nunca demos estatinas con gefibrosil. Otra cosita por ahí, acá tienen los grupos farmacológicos, pero por ahí lo interesante es que en los casos de hipertrigliceridemia, impresionante lo que se me complica pronunciar esa palabra, las
los fibratos solamente están recomendados con concentraciones de triglicéridos mayores a 500. Es muy frecuente ver pacientes que tienen triglicéridos menos de 500 y ya los médicos les dan fibratos. O sea, no siguen los consensos, no siguen las guías, ¿sí? Pero bueno, para que sepan, triglicéridos más de 500, ¿sí? Si no, no se dan fibratos, no están indicados, ¿sí? Bien, y bueno, nada, esto es básicamente para repasar un poco las preguntas que a los de quinto grado en un principio, pero lo que produce, yo ahora se las digo, lo que produce más riesgo cardiovascular es tener básicamente lo que es la HDL baja con respecto a tener las LDL elevadas. ¿Cómo se realiza el estudio diagnóstico de una dislipemia? Con el perfil lipídico. El paciente, antes de realizar un perfil lipídico, debe estar en ayuna, solamente en las condiciones que vimos, ¿sí? ¿Cuál es la función del HDL? Lo del transporte reverso de colesterol, que es lo que vimos. Básicamente, acuérdense que le da colesterol a las partículas que tienen receptores para el hígado para que los podamos meter, ¿sí? Dentro del mismo y así sacar colesterol circulando libre, a cambio de sacarle triglicéridos a esas células, ¿sí? En quien sospechan la dislipemia primaria también lo vimos. ¿Y cuál es el objetivo de tratamiento? Acuérdense que siempre es por vida, y a partir de qué valor de triglicéridos está indicado administrar fibratos, a partir de 500, ¿sí? Bien, y eso sería todo. Nada, me preguntan cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me la hacen llegar con el Lauti, yo después le paso el Power. Y bueno, nada, nos estamos viendo la semanita que viene.